Bueno, hace algunos años Dios nos llamó a conocerle y eso cambió nuestra historia. Realmente fue algo muy especial poder encontrar a Jesús teniendo una escasa edad, teniendo 13 años. Escuché de su amor y eso me fascinó y me llevó a querer encontrarme con Él. A la edad de 16 años conozco una congregación preciosa con muchísima gente alabando a Dios y buscando a Dios, y a los 17 años decidí determinadamente entregarme a Jesús de manera completa. Todo comenzó desde mi niñez, porque fui formada en el camino del Señor y mi destino estaba en servirle. Y allí comencé a hacer cosas que otros jóvenes en mi iglesia no hacían, que era como salir a las calles, predicar en las estaciones de trenes, venir a altas horas de la noche, no de un boliche o de estar mirando películas en la casa de algún amigo o amiga, sino de estar predicando la palabra. A partir de ahí comenzó en mí algo nuevo. Fue, creo, el punto más importante de mi historia. Si yo me pongo a pensar en el momento en el cual mi vida cambió, fue cuando Jesús entró a mi vida, fue ese momento. Eso a mí produjo en mí una pasión por querer contarle a todo el mundo, en medio de mi timidez, en medio de mi cobardía, de mi pobreza o mi incapacidad, de poder contarle al mundo entero, más cercano, más inmediato, lo que Dios había hecho en mí. Así fue llevándome Dios a algo que yo jamás pensé que podía llegar a ser pastora o estar adelante de una congregación. No pasó por mis planes de ninguna manera. Yo era docente, estudié para maestra, trabajaba en escuelas, siempre me gustó estudiar la palabra de Dios, soy apasionada por la lectura y la investigación de la Biblia, siempre quiero saber más, pero no me sentí jamás capaz de estar frente a una congregación. Así que terminamos casándonos con Walter, siendo muy jovencitos, a la edad de 20 años nos casamos, él tenía 23, y sin querer Dios nos fue introduciendo, porque Él nos lleva hacia sus planes sin que nosotros a veces ni nos demos cuenta, porque le decimos, Señor, acá estamos, y Él hace lo que le place. Así fue que empecé a compartir este mensaje discretamente, dejando tratados en diferentes lugares, tratando de que cuando alguien no me veía poder dejar un tratado por mi timidez. Y así fue que un día me invitaron a hablar de Jesús en una estación de trenes. No tuve el valor, me invitaron varias veces hasta que al final me determiné y empecé a predicar en esa estación de trenes del amor de Jesús. Eso fue un principio, fue una pasión que empezó a crecer, el deseo de que alguien encontrara lo que yo había encontrado, que pudiera tener lo que había cambiado mi vida. Esto me llevó a primeramente acompañar cada fin de semana a estos jóvenes que salían a hablar de Jesús a todo lugar donde fuera posible, y luego tratar de mi parte de abrir otras nuevas puertas. Cuando nació David nos cambiamos de iglesia, empezamos a congregar en la iglesia del pastor Freyson, y allí Dios empezó a hablar más profundamente a mi corazón. Ya en ese tiempo Walter se encontraba predicando en una casa de familia en la zona de Garín, pero de mi parte no quería acompañarlo, no me interesaba, y lo bendecía, le decía que fuera, pero yo tenía en mis planes ser una creyente, seguir aprendiendo dentro de una iglesia, estar bajo una cobertura pastoral, iniciarme en algún ministerio y crecer dentro de una iglesia. No fue fácil al principio, como se compartió en un momento. Al principio estuve un poco solo. Tenía aproximadamente unos 25 años cuando comenzamos a servir en ese barrio, y realmente mi primer trabajo de este servicio era en una casa de familia donde había aproximadamente unas 6 mujeres, con un muchacho de unos 25 años, como dije. Ahora no fue lo mejor, mujeres de unos 30, 35, fueron las primeras participantes de la reunión. La realidad es que no fue fácil, se manifestaba mucha gente en esa casa familia, teníamos que hacer liberación, tenía que salir corriendo porque tenía una esposa joven que me estaba esperando.
y en ocasiones no me recibía con la mayor alegría de que salía a predicar y a servir al Señor. Teníamos un hijo muy pequeño, recuerdo un momento de nuestro escenario que estaba muy nerviosa uno de esos días, y yo llegaba de predicar en la calle, siendo la noche ya, y ella estaba con el pequeño David en ese momento en brazos, muy nerviosa, sacudiéndolo para que se duerma, y verdaderamente bueno, pues me puse en su lugar, me entregó el bebé y se fue a dar una vuelta manzana de los nervios que tenían. Eran cerca de la 1:30 de la madrugada, y yo agarro el bebé y se duerme enseguida conmigo. Ella volvió y entró a la casa y se fue a dormir. Pero no fue fácil. Creo que a veces creemos que servir al Señor es fácil, pero Jesús dijo que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Un día muy especial en donde me encontraba en la iglesia de Belgrano, en el fondo de la iglesia con mis 2 hijos, mientras Walter estaba en Garín predicando en esta casa de familia. Estaba la unción, esa famosa unción que cayó en los años 90, moviéndose en esa pequeña congregación, porque todavía no era una congregación grande. Y yo estaba en el fondo diciendo, ¿será para mí también? Y lo veía tan lejos, porque yo estaba cuidando de mis hijos. Tenía al pequeño Lucas en mis brazos, era un bebé, y el travieso David que corría para todos lados, y me estaba observando el derramamiento del Espíritu Santo desde afuera. Y en un momento dado el pastor Freyson, desde la plataforma, él dijo, el Señor está tocando a ese bebé. Y ese bebé era Lucas. Y Lucas comenzó a reír y yo no entendí nada en ese momento. Y el pastor dijo, que venga aquí adelante, que el Señor quiere llenar a este bebé con el Espíritu Santo. O sea que cuando lo llamó a mi bebé, fue bebé incorporado con mamá. Así que ni bien pasamos adelante, en la presencia de Dios nos tocó a ambos, que no sé dónde terminamos. Yo terminé en un rincón de la iglesia, mi bebé por otro lado, y vino Walter, ¿no?, que me venía a buscar después de terminar su servicio allá en Garín, y él me encontró en esa situación y un poco que se enfadó, o bastante, ¿no?, diciendo, ¿qué le pasa a mi mujer? ¿Cómo perdió el descontrol? ¿Cómo no cuida de los chicos? Y yo no podía parar de reírme. Y me reía, y así llegué a mi casa riéndome, y hasta el otro día no paré de reír. Y algo me sorprendió a la mañana, que fue la voz del Espíritu Santo que me dijo, si vos no obedeces a tu llamado, esta es la última vez que recibís un toque de mi presencia. En otras palabras, si vos no te acoplás a la visión de tu esposo y comenzás a servirme en el lugar donde yo te puse, te vas a secar. Así que inmediatamente, como fue tan clara, porque fue tan audible, inmediatamente dije, sí, Señor, aquí estoy para servirte, aún en donde a mí no me guste o lo que yo nunca planeé para mi vida. Así fue que empezó a crecer un grupo en una casa de familia que no pudo ser retenido. Venía mucha gente a buscar milagros, a ver qué pasaba, a ver si podía cambiar su vida, hasta que esto se transformó en algo que nos llevó a la necesidad de buscar un terreno donde edificar nuestra iglesia. Así fue que empezamos nuestras reuniones en la calle, podemos decir, a la vista de todos los vecinos, a la vista de parientes, a la vista de amigos, a la vista de creyentes, a la vista de todo el que quería venir a aquel lugar. No había paredes, no había nada, no había techo, no había nada, y un grupo de 20, 30 y hasta tal vez 40 personas al aire libre cantando y adorando a Dios.